Hola, continuando con el curso de Fisiopatología para Imagenología, en lo que corresponde a la unidad del sistema nervioso, daremos inicio con un tema importante, que es enfermedad cerebrovascular. Hay que ubicarnos a nivel del sistema nervioso central y a nivel de su respectiva irrigación, entendiendo que las ramas, al final de cuentas, la irrigación intracerebral depende de las ramas de la carótida interna y pues que tenemos una estructura anatómica que tradicionalmente llamada polígono de Willis, en el que se pone en evidencia la confluencia de la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior con la formación de esta figura, que además pues nos permite asociarla con la posición anatómica que ocupa con respecto a la masa encefálica y al tallo, para entender, en caso de que existiera alguna anomalía vascular, pues por supuesto que existirá una estructura nerviosa intrínsecamente relacionada que puede resultar lesionada. Aquí vemos otro diagrama que representa los territorios diversos irrigados por las diferentes ramas de la carótida interna. Por ejemplo, aquí tenemos cerebral anterior, la cerebral media, las ramas profundas de la cerebral media por acá, la cerebral posterior, perdón, y algunas ramas profundas de la cerebral anterior por ahí. Otro concepto que hay que tener muy claro para esta clase es el de las capas del sistema nervioso, empezando desde la piel, pasando por el periósteo, llegando al hueso, que en el cráneo suelen ser una tabla externa y una tabla interna, y ya hablando específicamente de lo que se llama la dura madre, es una membrana dura y adherida a la cara interna del cráneo. Tiene dos membranas, una que es parietal y una que está en relación a pues, el contenido intracraneal. Debajo de esta membrana dura vamos a encontrar el espacio subdural entre la dura madre y el aracnoides, que es una estructura delgada y debajo de la dura madre que tiene algunas vellosidades por las que circula el líquido cefalorraquídeo. Es este espacio que se corresponde con el espacio subaracnoideo, que es el que está entre el aracnoides y la pía madre, que es la pía madre es pues la última capa, que es la que está directamente adherida al cerebro. Entonces, a la hora de entender estas capas anatómicas, no tendremos problemas en diferenciar los diferentes tipos de hemorragia, como el adelanta esa imagen que está por ahí. Entonces, aquí vemos otra representación, piel, perósteo, el cráneo, la dura madre, los senos venosos como estructura anatómica importante para el drenaje venoso del sistema nervioso central, la relación, ¿verdad?, entre el sistema venoso y el espacio subaracnoideo, en el que también hay vasos sanguíneos. Vemos la vía madre en estrecha relación con la masa encefálica. Y aquí vemos pues un diagrama de los sitios donde circula normalmente el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto que, aunque no es el objetivo de esta clase hacer un profundo repaso de neuroanatomía ni neurología clínica, sí es importante para la fisiopatología, pues, tener claro, ¿verdad?, que la masa encefálica tiene una
distribución particular con respecto a lo que corresponde a algunas funciones. Tenemos corteza motora, corteza sensitiva, un área auditiva, una corteza visual y pues otras estructuras, ¿verdad? Que todas cumplen funciones. Y en este sentido es que hay que tener claro que la neurología suele ser una especialidad compleja porque cada una de estas estructuras tiene una función y una lesión vascular, que es a lo que corresponde la clase de hoy, pues puede generar una gama de síntomas muy amplios, desde síntomas muy específicos hasta catástrofes neurológicas. Entonces, es importante tener claro que pues la manera en la que el cerebro tiene distribuidas ciertas funciones, ciertas áreas necesarias, pues entenderemos cuando alguna de ellas esté lesionada, pues por qué motivo y hacer la correlación anatómica respectiva. Por ejemplo, esta imagen que pues, nos habla de las cortezas motora y sensitiva, del centro del habla, de la audición, del lenguaje, de la vista, del cerebelo como encargado de la propiocepción, coordinación, equilibrio y postura, el lóbulo temporal con emociones, en fin. Lo importante es tener claro que anatómicamente hablando vamos a tener diferentes sitios donde se ubican diferentes funciones y que eso es lo que a la larga nos va a dar por lo general la clínica inicial en alguna patología intracerebral o intracraneal. En este caso, hablando específicamente de evento cerebrovascular, lo primero que hay que tener clarísimo es que existe un tipo isquémico, que es por obstrucción al flujo, y existe el tipo hemorrágico, que es cuando por diferentes motivos hay una ruptura en algún vaso sanguíneo y pues se forma un hematoma o una hemorragia a nivel intracraneal. Entonces, hoy vamos a revisar con detalle el evento cerebrovascular isquémico y el hemorrágico. En lo que corresponde a evento cerebrovascular isquémico, esto no cambia mucho de lo que ya hablamos de factores de riesgo para enfermedad arterial periférica o enfermedad arterial coronaria, edad, género, historia familiar, patologías que predispongan a la enfermedad, a la enfermedad. En este caso hay que decir que patologías que predispongan a la formación de coágulos o de sangrado o patologías del corazón son situaciones propias adicionales que pueden predisponer a que una persona presente un evento cerebrovascular, como por ejemplo una arritmia llamada fibrilación auricular, es muy frecuente y es una causa importante de evento cerebrovascular. Entonces, pues padecerla es un factor de riesgo y eso el clínico que atiende a un paciente debe tenerlo claro. Y existen algunos factores ambientales que pueden contribuir a la aparición de enfermedad cerebrovascular. Tradicionalmente, la manera en la que se clasifican los eventos cerebrovasculares isquémicos es esta. Aterotrombótico, que es pues de etiología por placa lipídica y obstrucción progresiva del flujo hasta comprometerlo, de origen cardiovascular, en el que se incluyen pues todas las posibles razones por las que el sistema cardiovascular y el corazón pueden generar un evento cerebrovascular. Los síndromes lacunares, que son infartos muy pequeños, pero que a veces pueden ser clínicamente muy elocuentes, entonces en los que que son producto de afectación de vasos sanguíneos muy pequeños, entonces se clasifican aparte. Y por supuesto que siempre existirá una categoría como criptogénico, que es
en el que no se pudo determinar cuál fue el origen del evento cerebrovascular. Existen otras causas raras que se meten en el rubro de otros o otras clasificaciones, pero globalmente esta es la manera en la que debemos analizar el evento cerebrovascular como consecuencia de enfermedad arterial o producto de una cardiopatía principalmente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que una persona con una valvulopatía tiene trombo en la orejuela, producto de fibrilación auricular, o tiene un trombo intraventricular, producto de tener falla cardíaca y estasis intraventricular. Entonces eso puede generar que se desprenda un coágulo, y eso es lo que se llama pues un evento cerebrovascular cardioembólico. La otra razón frecuente es el estrechamiento con la reducción del flujo de las ramas de la carótida común, y pues siendo de vital importancia la carótida interna y sus ramas, que son las que nos dan la irrigación del sistema nervioso central. Otro mecanismo es que se forme un trombo adentro de la carótida y que esto genere pues, secuelas como en estrangulamiento, trauma. Se puede golpear un vaso sanguíneo que ni siquiera tenga afectación ateromatosa y puede generar evento cerebrovascular. La aterosclerosis no perdona ningún territorio, y por supuesto que puede haber aterosclerosis intracraneal, y que por supuesto que al haber placa de ateroma y disminución de flujo puede haber trombosis y evento cerebrovascular. Y existen algunas enfermedades propias del sistema nervioso central, algunas vasculitis, que pueden generar evento cerebrovascular por sí mismas. Entonces, de hecho, aquí vemos en este Doppler de carótidas cómo se ve una importante estrechez en la imagen, que el medio contraste se desplaza y nos deja ver una luz vascular muy pequeña. Esto es un ejemplo de estenosis carotidia con reducción de flujo. Y lo vemos aquí también en este dúplex o esta imagen de Doppler de las carótidas, en el que se ve un estudio en el que no hay ningún tipo de problema, y luego aquí vemos uno en el que se ve estrechez en el paso de la sangre, y además esta formación de múltiples colores, explosión multicolor, traduce flujo turbulento. Y ya habíamos mencionado que la estrechez de un vaso sanguíneo genera flujo turbulento, y que el flujo turbulento además es protrombótico y lesiona el endotelio, empeorando el problema. Entonces, hasta por ultrasonido podemos demostrar ese principio. Aquí vemos básicamente algunos ejemplos de oclusiones agudas de arteria cerebral media por diferentes tipos de imagen. Por ejemplo, estos por resonancia magnética, estos por tomografía, angiotomografía, y estos últimos son por sonografía transcraneal. Entonces vean que hay múltiples métodos de imagen para evaluar con exactitud dónde está el compromiso vascular. Aquí vemos ejemplos de cuando hay oclusión de arteria cerebral media, de cuando hay oclusión de la arteria cerebral anterior. Vean que es un territorio que pues es muy frontal, pero sí tiene una extensión cortical superior importante. Cuando hay obstrucción de la cerebral posterior suelen haber afectación visual, puede llegarse a comprometer estructuras del tallo cerebral asociadas y generar pues patologías conocidas como síndromes alternos. En fin, es importante
tener claro por lo menos que existe, que sí está bastante bien definido cuáles son los territorios dominantes de cada rama terminal de la carótida interna. ¿Qué sucede cuando tenemos perfusión anormal a nivel del sistema nervioso central? Ya sea por isquemia o por sangrado, vamos a tener disminución de oxígeno por un problema de entrega. Y esto nos va a generar alteración del funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que va a generar que despolaricen vesículas que contienen glutamato, que ingrese, que el sodio permanezca dentro de la célula, lo que facilite la entrada de agua con edema celular. La liberación de glutamato también va a contribuir a pues, permitir entrada de calcio, y además es un neurotransmisor excitatorio que puede llevar a vías inflamatorias que ya estaríamos hablando de necrosis. Entonces, además, localmente, como en la embolia pulmonar, el infarto puede generar agentes vasoactivos locales como tromboxano, que genera vasoconstricción, y esto pues puede ser contraproducente. La inflamación puede generar aumento de la presión intracraneal, pero desde ya les adelanto que tenemos una clase solo de hipertensión intracraneal, entonces por ahora dediquémonos a comprender el evento cerebrovascular. Entonces vean cómo dependiendo de la cantidad de tiempo que ha pasado la célula neuronal en anoxia, podemos tener desde una leve disfunción, cuando son segundos, parálisis de la función, y ya para el minuto 5 hablamos de daño irreversible, y es cuando comienza la apoptosis o muerte celular. Pero vean cómo todo, digamos, cómo se explica que la disminución en la energía disponible para la utilización de la bomba sodio-potasio ATPasa termine en infarto de tejido neuronal. Entonces aquí vemos otra imagen que nos trata de explicar esto, cómo en minutos la depresión de oxígeno genera aumento de calcio, liberación de glutamato, especies reactivas de oxígeno, con algunos mecanismos contrarreguladores que tratan de bajar la excitabilidad y el metabolismo como protección. Lo que pasa es que este proceso de liberación sostenida de agentes inflamatorios y de agentes de vasoconstricción, a las horas ya sobrepasa la capacidad del organismo de sus mecanismos compensatorios y comienza una fase de inflamación y muerte celular, en el que ya pues lo que se liberan son proteínas de generar nuevos vasos sanguíneos, tratar de producir nuevas asociaciones neuronales, nuevas sinapsis, de formar cicatriz o de reponer el tejido no neuronal. Sin embargo, por supuesto que dependiendo del sitio donde esto ocurra puede ser devastador, y además de que para alcanzar a esta parte del asunto estamos hablando de hasta semanas, mientras que vean cómo la instauración del daño ocurre en prácticamente 5 minutos. Entonces esto es algo muy importante de entender. Vean cómo esa liberación de glutamato mediante el receptor NMDA permite la entrada de calcio, y el calcio a nivel intracelular puede producir liberación de enzimas, ruptura de proteínas, formación de radicales libres, peroxidación de membranas lipídicas, fragmentación de ADN, y pues puede terminar en muerte celular. Entonces, de verdad que es importante entender el rol del glutamato como neurotransmisor excitatorio y como partícipe de la muerte neuronal. Ya lo dijimos, abre los canales NMDA junto con la falla en la mitocondrial, que va a disminuir el secuestro mitocondrial de calcio. La disminución en la producción de ATP va a disminuir la excreción activa de calcio, la sobrecarga de calcio en combinación con redistribución de flujo sanguíneo por vasoconstricción local y reperfusión,
nos van a generar una gran cantidad de radicales libres que al final de cuentas, junto con las células del sistema inmune, se van a encargar de generar muerte celular e infarto. Esta imagen es bastante reiterativa de lo que acabo de decir. Y aquí es donde aparece el concepto de zona de penumbra. Resulta que existe un núcleo isquémico que es donde están las neuronas que sufrieron anoxia de manera inmediata. Sin embargo, como ustedes vieron en la imagen, la progresión en el daño neuronal es diferente con el paso del tiempo, y además no todas las neuronas se ven completamente impactadas por la reducción del flujo sanguíneo. Entonces, como en el corazón, que hablábamos de que hay una zona del miocardio que se duerme, que se hiberna, en el cerebro podemos hablar de que hay una zona que, si se logra restituir el flujo sanguíneo, es posible no progresar hasta la zona de infarto, necrosis y apoptosis. Entonces aquí es donde vemos el núcleo de la penumbra, como en su interior ya hay falla iónica con despolarización anóxica, una caída en una falla metabólica importante con una liberación masiva de glutamato, pero como en los tejidos circundantes más bien ya empieza a aumentar la extracción de oxígeno y por supuesto que si no se retribuye el flujo sanguíneo, puede ocurrir que se pierda por completo la zona de penumbra y se convierta en una zona de necrosis. Entonces, vean por ejemplo en esta imagen cómo se ve. Esto es una tomografía por perfusión en la que se estableció las zonas en las que ya había necrosis, y de verde todo esto se consideraba zona de penumbra, o sea, tejido que todavía era viable, a pesar de que la tomografía de perfusión ya hablaba de que era compromiso de la arteria cerebral media. Se logró hacer una intervención endovascular con liberación del flujo a través de la arteria cerebral media, y pues sí hubo infarto, pero se logró preservar prácticamente toda la zona de penumbra con la revascularización. Entonces por eso es que es tan importante entender el concepto de la muerte celular progresiva y de la capacidad de algunas neuronas de mantenerse como en hipometabolismo, esperando que de alguna manera se les restituya el flujo sanguíneo, y que como mediante la utilización de estudios complejos de imagen se puede hacer salvataje de una zona tan importante de masa encefálica. Esta persona probablemente no tuvo tantas secuelas como hubiera tenido si todo el territorio irrigado por la cerebral media se hubiera perdido, que suelen ser eventos cerebrovasculares bastante devastadores. Aquí vemos una obstrucción de la arteria cerebral media en una reconstrucción de una angiotomografía cerebral a nivel proximal, mientras que aquí se ve una a nivel distal. Entonces vean cómo ahora la tecnología nos permite, con la utilización de medio contraste, hacer una reconstrucción casi prácticamente realista de lo que los que eventualmente nos estamos enfrentando. A nivel de lo que corresponde la densidad tomográfica, el evento cerebrovascular se puede clasificar como hiperagudo, agudo, subagudo y crónico, que a nivel de TAC, pues a veces el hiperagudo no se ve, o se ven signos indirectos como el signo de la cuerda, que se cuerda hiperdensa en la arteria cerebral media. En el evento agudo suele verse una zona hiperdensa
En el evento subagudo se equipara la densidad con la del resto de la masa encefálica y ya el crónico, el secuelar, luce como una zona hipodensa en la imagen. Entonces vean, por ejemplo, esto es un evento cerebrovascular de arteria cerebral media, cómo se ve a las 3 horas, cómo se ve a las 16 horas. Y aquí esto, pues, esto ya lo que se conoce como síndrome de arteria cerebral media maligna, en el que la arteria cerebral, por su necrosis, presenta un importante edema secundario de tipo citotóxico y empieza a desplazar estructuras. Vean, el ventrículo está completamente colapsado, hay un discreto desplazamiento de línea media y se logra recuperar un poco el asunto después de que se le practica al paciente una craniotomía descompresiva. Por supuesto que toda esta zona ya es marcadamente hipodensa y es muy probable que el infarto sea cuasi total. Entonces, esta es una muy buena progresión de a qué se refiere estos términos de hiperagudo a crónico. Esta es pues la muestra patológica de cómo se ve en una zona infartada. Vean el cambio de coloración y de alteración en la arquitectura normal y algo de edema, ¿verdad? Con respecto a las otras circunvoluciones. Entonces, pues para hacer la correlación anatomoclínica y de imágenes, el evento cerebrovascular isquémico dijimos que nos da manifestaciones con respecto a la arteria que se ocluye. Realmente no es de mi interés para esta charla que revisemos puntualmente que anatomía, digamos, neuroanatomía, sino entender que tenemos problemas en la cerebral anterior, por ejemplo, vamos a tener hemiparesia del lado opuesto, podemos tener pérdida sensorial del lado opuesto, la afectación del lóbulo frontal puede alterar la toma de decisiones y de cognición. La arteria cerebral media suele tener secuelas motoras bastante significativas, alteraciones visuales e inclusive complicaciones como las que estábamos viendo en las diapositivas previas. El cerebral posterior, vamos a tener problemas de ceguera y alteraciones de la memoria. Y lo que sería el territorio basilar y vertebral, podemos tener problemas como pérdida de la sensibilidad, hemiparesia, trastorno de la marcha por alteración de la coordinación, trastornos del habla, disfagia de visión por alteración de pares craneales y pues también, si somos más rigoristas, podremos separar cada síntoma obtenido y asociarlo a la estructura respectiva. Sin embargo, realmente, como les digo, no es un curso de neurología y no pretendemos revisar propiamente la asociación entre cada estructura y las manifestaciones clínicas. Sin embargo, pues es terminología que frecuentemente van a estar viendo en el entorno clínico, como paresia y plegia, términos de movilización parcial o de completamente ausencia de movimiento, hemianestesia o entender el concepto de que una lesión neurológica puede dejar una zona del cuerpo sin sensibilidad. A nivel de la arteria basilar y compromiso del tallo cerebral, vamos a tener afectación de los nervios craneales y síntomas también en lo que es todo lo que es mímica facial, funciones oculares. Entonces, todo esto corresponde a un examen físico laborioso en el que, sin que necesariamente se utilice un estudio de imagen, ya uno pueda concluir que se está enfrentando a un evento cerebrovascular. Sin embargo, a la larga, pues el estudio de imagen suele ser
muy necesario para poder dar en el clavo de cuál puede ser la causa del problema. Como existen muchas clasificaciones, otra que simplifica un poco las cosas, nos dice que si hay un evento cerebrovascular que ya tiene síndrome lacunar, pues lo vamos a clasificar como tal. Y aquí es donde aparece la clasificación de PASI, TASI, POSI y LASI, que es para no memorizar cada pequeño síndrome neurológico que produce la necrosis de una zona específica, es preferible la utilización de la escala de Oxfordshire, que es parcial, total, posterior y lacunar, de etiología aterotrombótica y cardioembólica de manera importante, como ya lo habíamos mencionado, y pues existen algunas otras patologías que pueden dar esto mismo. Sin embargo, aquí está cuáles son los criterios de infarto total de la circulación anterior, de infarto parcial de la circulación anterior, de infarto lacunar, que básicamente son los síndromes lacunares, o infarto de circulación posterior. Entonces, esto es tomado, de hecho, de las guías de evento cerebrovascular del Hospital Calderón Guardia. Entonces, realmente es una manera más práctica de agrupar el síndrome clínico isquémico al que nos estamos enfrentando, lejos de tratar de asimilar todo esto de memoria. Es mejor entender cuáles son los problemas más frecuentes, qué síntomas van a dar los territorios que comúnmente están afectados para poder ubicar al paciente, porque el manejo que se le debe dar a cada uno de estos no es el mismo. También es importante que todos los profesionales de la salud conozcamos la escala de Cincinnati, que es la escala que se utiliza a nivel prehospitalario para diagnóstico de evento cerebrovascular. Si una persona tiene desviación de la comisura de la boca, tiene debilidad de una extremidad con respecto a la otra, hay trastornos para el habla, solo la presencia de uno de estos problemas ya debería ser motivo de consulta en emergencias porque ya hay más de un 70% de posibilidades de que se trate de un evento cerebrovascular, llegando hasta más de 94% si se presentan los tres síntomas de manera simultánea. Entonces vean que no es muy difícil de recordar. De hecho, los neurólogos de Costa Rica, en asociación con México, habían hecho una campaña que se llama la camaleón, que es si tiene desviación de la comisura o afectación en la cara, si tiene pérdida de debilidad en un brazo o de mano, si tiene problemas para comunicarse o alteración del lenguaje, estamos en una posible ventana de terapéutica y es importante que esa persona consulte con mucha urgencia, porque ya vimos que a los 5 minutos ya hay daño neuronal irreversible. Y el tiempo es cerebro. Podemos intervenir al paciente de diferentes maneras para evitar para dejarlo desde lo mejor que se pueda, mínimamente secuelado, muy secuelado, o pues en el peor escenario, la muerte. Y es importante también entender que el evento cerebrovascular, aunque no es tan marcado esto que está aquí ilustrado, pues esta diapositiva es tomada de Stroke y como para decirle a la gente, ¿verdad? Que cuando tiene un evento cerebrovascular no solo se afectan las funciones motoras, se pueden afectar el contenido del lenguaje, el razonamiento, la interpretación o el disfrute de la música, la creatividad, en fin, la persona puede cambiar mucho, no solo es cuánto se mueve, sino todo el impacto que puede tener a nivel personal. Y dentro de estas secuelas
Las que muchas veces vemos en el hospital es la disfagia o la dificultad para tragar, producto de la lesión del tallo cerebral, de la corteza motora primaria que afecta a los músculos de la lengua o la faringe, o de alguno de los nervios craneales involucrados, lo que genera una incoordinación cricofaringia, una pérdida del reflejo nauseoso y una dificultad para adecuadamente, digamos, deglutir. Y esto va a generar disfagia con aumento del riesgo de aspiración. Entonces, no es infrecuente que pacientes con evento cerebrovascular duren mucho tiempo con una sonda de alimentación, porque si se tratan de alimentar por la vía convencional, lo que aumenta es el riesgo de que hagan una neumonía, por lo que se puede aspirar. Por supuesto que si tenemos infarto de alguno de los territorios motores, vamos a tener inmovilidad. La inmovilidad nos va a generar por presión hipoperfusión tisular con predisposición a úlceras, nos va a generar estasis venosa por disminución de la bomba muscular con predisposición a trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. De hecho, el paciente inmovilizado debe recibir medicación para prevenir la formación de trombos. Además de que hay afectación a la movilidad, hay dificultad para ambular por alteración de la corteza visual y por afectación de algunos trayectos propioceptivos y en el peor escenario, un infarto occipital puede oscurecer la visión o dar ceguera. Y todo esto en una persona vulnerable aumenta el riesgo de caídas y el riesgo de fracturas. Eso sería con respecto a evento cerebrovascular isquémico. Hablando de evento cerebrovascular hemorrágico, esta otra diapositiva también tomada de stroke, nos habla de cómo un vaso sanguíneo se dilata y se revienta. Por supuesto que habiendo revisado la clase de enfermedades aórticas, ya entendemos cómo ocurre este fenómeno de la lesión endovascular, dilatación, adelgazamiento de la pared y pérdida de la ruptura. Globalmente, porque igual la hemorragia va a dar síntomas dependiendo del sitio anatómico en el que ocurra. Pero globalmente la persona que tiene una hemorragia cerebral tiene alteración del estado de conciencia, dolor de cabeza, náuseas y ganas de vomitar, puede presentarse como una convulsión, puede aumentar la presión arterial y por lesión directa de la sangre en las meninges puede generar rigidez nucal, que es un fenómeno que se ve cuando la capa dura, las meninges, están inflamadas, entonces nos da dolor mover la cabeza. Esta diapositiva no pretende revisar puntualmente todas las posibles causas de hemorragia intracerebral, que van desde hipertensión arterial pura hasta causas muy poco frecuentes. Entonces, casualmente, este año, lo que se habla principalmente es de tratar de definir si se trata de una hemorragia cerebral primaria, que es donde metemos a la angiopatía por depósito de amiloide, y a la vasculopatía hipertensiva, que suele tener territorios típicos de las otras causas de hemorragia intracerebral, como la malformación arteriovenosa, tumor con degeneración hemorrágica, alguna malformación cavernomatosa o una hemorragia secundaria, una embolia infecciosa. Entonces, tal vez es más importante, lejos de aprenderse todas estas causas, tratar de discernir cuándo la hemorragia cerebral es primaria, o sea, de una causa propia de falla del parénquima cerebral,
y secundaria cuando hay otra situación clínica que está generando hemorragia intracraneal. Otra manera de clasificarlas es las intraaxiales, que se van a clasificar como intraparenquimatosas e intraventriculares, y las extraaxiales o fuera de la masa encefálica, en el que vamos a ubicar al hematoma epidural o extradural, al hematoma subdural y a la hemorragia subaracnoidea. El concepto de lesión neuronal también está presente en el evento cerebrovascular hemorrágico, porque no solo es la zona que está directamente comprometida por la extravasación de sangre, sino que además la hemorragia puede generar edema alrededor de la lesión, alteración del flujo sanguíneo, efecto neurotóxico por oxidación sobre la masa encefálica, y además contiene un montón de mediadores proinflamatorios en sí misma que pues pueden llegar a generar daño importante a nivel intracraneal. Entonces, cuando hay una hemorragia cerebral, vamos a tener muchos eventos clínicos a tener en mente. En lo que corresponde a efecto de masa, ya les comentaba que vamos a tener una clase de hipertensión endocraneal, pero hay que tener claro que la hemorragia intracraneal al inicio tiene un tamaño y que en el más del 70% de los casos el hematoma aumenta de tamaño. Entonces, hay que tener bastante celeridad para tomar decisiones cuando un paciente tiene una hemorragia intracerebral. El empuje directo del sangrado va a generar lesión cerebral por compresión. Vamos a tener alteración de la barrera hematoencefálica con formación de trombina e inflamación y coagulación, activación del complejo de ataque con destrucción celular y edema cerebral, y esa sangre se rompe, se lisa, el coágulo se organiza y nos va a producir toxicidad directa por el hierro libre que de repente apareció en relación a la masa encefálica. Entonces, todas estas cosas, más la disminución del flujo sanguíneo cerebral con isquemia y vasoespasmo, sostenidas nos van a llegar a afectar tanto la sustancia blanca como la sustancia gris. Vean que el edema de un evento cerebrovascular hemorrágico empieza a las 24 horas y su pico máximo es casi al sexto día. Entonces, una hemorragia, por pequeñita que sea, no se puede cantar victoria, primero porque muchas se hacen más grandes con el paso del tiempo, y segundo porque el edema máximo no es en los primeros 3 días, sino por ahí del quinto día. Para hablar de hemorragia intraaxial, los sitios más frecuentemente en los que sangran los pacientes que tienen hipertensión son el tálamo, el putamen, a nivel del puente, a nivel de cerebelo, a nivel del lóbulo temporal y a nivel subcortical. Entonces, estos, digamos, son los sitios donde una persona que tiene una hipertensión arterial mal controlada más frecuentemente va a presentar sangrado. Aquí vemos una corte de una hemorragia intracraneal por hipertensión, justamente a nivel de puente, como esta imagen. Aquí tenemos otra hemorragia hipertensiva en el putamen izquierdo. Y aquí tenemos una resonancia con una hemorragia a nivel de ganglios basales asociada a hipertensión arterial. Este otro fue también causado por hipertensión arterial mal controlada. Aquí se ve el hematoma fresco, vean cómo expande. Si esto se lograra
Si esto no fuera tan aparatoso, ese cerebro igual se atrofiaría muy rápido por, por esta compresión, por este efecto de masa que produce un hematoma grande. Y aquí también vemos una hemorragia espontánea, pero a nivel de parénquima cerebeloso, en la de abajo. Aquí vemos una hemorragia por TAC y la hemorragia cerebelosa. Y el otro tipo de hemorragia intraaxial, que no es parenquimatosa, es la hemorragia intraventricular, que el gran problema de la hemorragia intraventricular es que puede obstruir el drenaje del líquido cefalorraquídeo, producir hidrocefalia aguda y a veces hay que resolverla quirúrgicamente, pero eso podemos hablar también en la clase de hipertensión endocranial. Los extraaxiales se van a clasificar como hematoma epidural, o sea, por encima de la dura madre, subdural, por debajo de la dura madre, y subaracnoideo, entre la masa encefálica y la pía madre. Y pues propiamente el espacio subaracnoideo. Empezando por la hemorragia subaracnoidea, para aclarar bien esto, vean, por ejemplo, aquí se ve el espacio subaracnoideo, cómo discurre entre el cráneo y el cerebro. Y aquí ya vemos un pequeño aneurisma que está a punto de reventar. Entonces la hemorragia subaracnoidea se puede clasificar como traumática o espontánea. Podemos tener que el aneurisma, la hemorragia subaracnoidea aneurismática, que es de las causas más frecuentes de sangrado, tan así que menos de 20% de las hemorragias subaracnoideas no están relacionadas con un aneurisma, pero puede ocurrir. Entonces, el ejercicio físico intenso, los simpaticomiméticos, cualquier condición que aumente la presión arterial de manera sostenida o cualquier otra condición que añada disminución a la integridad del endotelio, como el cigarro, la drepanocitosis, las malformaciones arteriovenosas, todo este problema de flujo puede dar problemas junto con la integridad endotelial y a la larga lo que va a hacer es que va a aumentar la tensión de la pared a nivel intracerebral vascular y si hay una pequeña lesión de la media, probablemente se va a empezar a generar un aneurisma o en el caso más frecuente, en esa zona de alta tensión, toda la arteria se dilata de manera saccular. ¿Y cuál sería el gran problema? Que esta arteria dilatada es más predispuesta a sangrar que el resto. Entonces, en caso de un trauma, el aneurisma saccular se puede romper y darnos hemorragia subaracnoidea. Entonces, aquí tenemos varios tipos de aneurisma intracerebral, el de tipo Berry, una bifurcación, uno de base ancha y uno fusiforme. Y es importante conocer las diferencias anatómicas porque el tratamiento que se le puede dar a cada aneurisma es diferente, dependiendo de la ubicación, dependiendo del tamaño y dependiendo del tipo. Entonces vean aquí cómo se ve la ruptura del vaso aneurismático y cómo debajo de la aracnoides y entre la aracnoides y la pía madre se empieza a acumular sangre y eventualmente puede ocurrir lesión directa de masa encefálica y también
hablamos de que por contigüidad eventualmente puede llegar a afectar las meninges y generar dolor y rigidez a la hora de movilizar el cuello por tener las meninges inflamadas. Entonces aquí vemos un aneurisma a nivel de polígono de Willis, una hemorragia subaracnoidea en el que se ve contenido sanguíneo en diferentes partes, inclusive como el TAC se toma con el paciente acostado, por gravedad se logra ver sangre en el ventrículo. Esta es la angiografía del paciente en el que se logra apreciar el aneurisma de manera bastante significativa, y el mismo paciente después de una embolización con coils de platino, que es uno de los tratamientos que se les puede ofrecer a estos pacientes, introducirles poquito a poco monofilamentos de metal medicado para ocluir por completo el aneurisma y evitar que se rompa, excluyéndolo del resto de la circulación. Aquí vemos una tomografía de ruptura de una arteria basilar en el que se ve sangre en todo el espacio subaracnoideo, y además vean cómo se logra ver inclusive sangre abultada por gravedad a nivel de los ventrículos. Por supuesto que hay hemorragias subaracnoideas que no son por aneurisma, como en las malformaciones arteriovenosas por daño endotelial, en algunas personas con predisposición, el ejercicio o la mucha presión a la hora como de levantar un peso o tener que empujar algo muy fuerte, pueden tener un aumento importante de la presión venosa de la yugular para arriba y generar sangrado venoso por vasos susceptibles. Y la otra causa que puede tener, que puede originar hemorragia subaracnoidea es el trauma o la hipertensión. Todo esto nos puede originar hemorragia subaracnoidea no aneurismática. Y aquí vean, por ejemplo, esta malformación arteriovenosa. Ahí se ve el nido de la malformación arteriovenosa. La hemorragia subaracnoidea nos va a dar, pues, isquemia del hipotálamo posterior, nos va a dar ruptura de la sangre y todo lo que conlleva la liberación de sangre libre a nivel de masa encefálica con vasoespasmo, hipoperfusión y liberación de sustancias vasoactivas, el sangrado en el espacio subaracnoideo puede llegar a producir hidrocefalia aguda con pérdida del estado de conciencia, puede producir irritación de las meninges con una cefalea muy dolorosa, puede producir inflamación de las meninges también de manera indirecta, y esto de thunderclap es el tipo de cefalea que describe el paciente, que es básicamente como una cefalea explosiva, como que el dolor empezó súbitamente y en el máximo de intensidad. A nivel de corazón vamos a tener edema pulmonar. Ya habíamos hablado que existía edema pulmonar de origen neurogénico en un accidente que generó una hemorragia subaracnoidea importante. Podría presentarse edema pulmonar de origen neurogénico. Y esto también va a generar disritmias y síncope. El hematoma subdural es, como su nombre lo menciona, el hematoma que está por debajo de la dura madre y sobre la aracnoides. Vean la morfología del hematoma subdural.
En este caso es como una figura de media luna, que aquí parece que es un hematoma agudo porque se ve más denso que el parénquima cerebral concomitante, pero vean el importante efecto de masa que está provocando con desviación de la línea media y colapso de el ventrículo lateral. Aquí se ve un otro hematoma subdural, pero ya con una densidad muchísimo menor a la del parénquima circundante. Este hematoma subdural probablemente es un hematoma subdural antiguo. Hay que entender que el hematoma subdural se puede instaurar de manera lenta en el tiempo, que algunas personas con atrofia cerebral o adultos mayores pueden tener menor predisposición a desarrollar síntomas porque tienen, como quien dice, un poco más de espacio para acomodar sangre, pero podemos ver esto a veces, un hematoma subdural viejo con un nuevo hematoma subdural. Es un hallazgo que pues en este caso fue muy incidental porque ya tenía historia de hematoma subdural y le pudieron documentar otro hematoma subdural en el problema. Y ahí vean aquí cómo se ve el hematoma subdural a nivel patológico. Después de levantar las meninges, el hematoma se ve que se ubica encima de diferentes partes del cerebro. Ojo, ¿verdad? Que esto suele ser el origen del hematoma subdural. Estas venitas transversas de la superficie del cerebro son muy susceptibles a romperse en dos grupos etarios de mayor cuidado, adulto mayor y bebés. Entonces, no es infrecuente que inclusive en el adulto mayor se puede golpear la cabeza y empezar a desarrollar síntomas días después del golpe por el tiempo que tarda en aumentar la sangre, que es el sangrado venoso. Al hematoma epidural, más bien hablamos de una hemorragia producto de una fractura craneal que generalmente desgarra una arteria importante de las que viajan pues a nivel del cráneo y la hemorragia, en este caso como es de origen arterial, suele ser más acelerada, suele tener efecto de masa más pronto y además, por lo general, pues tiene un contexto de trauma evidente. Entonces, digamos que es una entidad que se debe sospechar con frecuencia. Aquí vemos otra representación de cómo se empieza a formar el hematoma epidural. Y hay que mencionar que la rama anterior de la arteria meningia media es un sitio frecuente de disección y de ruptura del vaso en los traumas de cráneo. Y esta ruptura de meningia media puede generar un hematoma epidural que le puede costar la vida al paciente en cuestión de horas, porque la instauración del el aumento de la presión adentro del cráneo puede ser mortal, como revisaremos después. Entonces vean ahí, dentro de todas las estructuras anatómicas, señalada la arteria meningia media y su ubicación con respecto al cráneo para entender por qué es tan propensa a ser cómplice del hematoma epidural post-trauma. Entonces, si el paciente tiene un importante golpe en la cabeza o su severidad de ingreso es muy alta, es muy probable que termine con varios estudios de imágenes, incluyendo tomografía cerebral. Entonces aquí lo vemos, el hematoma epidural empujando al cerebro
y siempre se señala la fractura de la línea media, del hueso y la ruptura de la meningia media. Aquí otra representación de hematoma epidural y aquí otra ejemplo de hematoma epidural. Que vean que a diferencia del subdural, este tiene una forma como de reloj. El subdural se da por ruptura de puentes, suele ser una por trauma y suele tener una forma de media luna. El epidural suele ser por meningia media, puede presentar inicialmente trastorno del sensorio, recuperarlo y después perderlo nuevamente, lo que llaman la lucidez intermedia, el hematoma epidural, y por el que alguna gente inclusive ha dicho que uno no debería dejar que alguien que se golpeó la cabeza muy duro se duerma, para que no le pase esto, pero nunca he conocido algún caso que haya tenido impacto real esa postura. Sin embargo, es interesante saber que hay un periodo de tiempo en el que la persona, mientras se forma el hematoma y empieza a desarrollar clínica, la persona podría verse pues normal. Y los sangrados intraparenquimatosos, que ya dijimos que la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide son los causantes más frecuentes de hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia subaracnoidea ya mencionamos que puede ser traumática o espontánea y que pueden cursar con síntomas meningios, ganas de vomitar y dolor de cabeza. Entonces, otra imagen, ¿verdad? Recordando que es venoso, que se expande lentamente, que la dura madre está adherida parietalmente al hueso. Entonces, este sangrado no puede atravesar algunas estructuras anatómicas, mientras que el epidural básicamente lo que hace es empujar a la dura madre y tiene esta forma porque en la buena teoría, en las suturas craneales, la dura está más adherida que el resto del cráneo. Entonces, por eso como que no es como el subdural, que tiene un espacio importante para crecer y por eso puede alcanzar esa forma de media luna. El epidural tiene más limitado el espacio, por lo que genera una presión muchísimo más alta a expensas de desplazar el parénquima cerebral. Entonces, hay que entender que esas son las diferentes. Hay una importante lista de diferencias entre un hematoma subdural y un hematoma epidural. Y ahí, como a manera de recordatorio, el limón es extradural y el medialuna, el banano, es epidural, es subdural, perdón. Y eso sería con la clase de eventos cerebrovascular.